Azteca, de Gary Jennings. Parte 6. Continuación. Era negro como el oxitl que se extrae de la savia del pino, aunque más pegajoso, como goma. Cuando lo examiné enfrente del fuego, un pedacito cayó sobre las llamas, causando un fuego más alto y más caliente. Muy contento de ese descubrimiento accidental, tiré todo el puñado sobre el fuego, y éste ardió brillantemente toda la noche, sin que yo tuviera que poner más ramas. Desde entonces, cada vez que tenía que acampar cerca de un pantano, no me tomaba la molestia en juntar ramas secas. Buscaba el cieno negro, ciertas clases de burbujas y fango, y siempre hacía un fuego mucho más caliente y brillante del que podría haber hecho cualquiera de los aceites que acostumbrábamos para el uso de nuestras lámparas. Para entonces, estaba en las tierras de la gente que nosotros los mexica llamábamos indiscriminadamente los olmeca, simplemente porque ese pueblo era nuestro principal suministrador de olí. Por supuesto, sus gentes estaban divididas en varias naciones: Coatzacoalli, Coatlícamac, Cupilco y otras, pero toda esa gente era muy parecida. Muchos hombres iban inclinados bajo el peso de sus nombres, y las mujeres y los niños iban constantemente masticando. Es mejor que me explique. En los árboles originarios de esa nación hay dos clases que cuando su corteza se corta, gotea una savia que se solidifica hasta cierto grado. Un árbol produce el olí que nosotros usamos en su forma más líquida como goma de pegar y en su forma más dura en nuestras elásticas pelotas tlachtli. La otra clase de árbol produce una goma más suave, de sabor dulce, llamada tzictli. No tiene absolutamente ningún uso excepto ser masticada. No quiere decir comida, nunca se traga. Cuando pierde su sabor o elasticidad, se escupe, y otro pedazo se pone en la boca y se masca. Se masca y se masca. Solo las mujeres y los niños hacen eso. En los hombres se consideraría afeminado. Sin embargo, gracias a los dioses, ese hábito no ha sido introducido en ninguna otra parte, porque hace que las mujeres olmeca, que por otro lado son muy atractivas, se vean tan faltas de animación y tan bobas como la cara llena de bolas de un manatí eternamente rumiando las cañas de un río. Puede ser que los hombres no masquen tzictli, pero ellos tienen una costumbre igual de imbécil. En algún tiempo de su pasado, empezaron a usar distintivos para su nombre. En su pecho, un hombre colgaba un pendiente de cualquier material que pudiera conseguir, cualquier cosa desde una concha marina hasta oro, llevando su nombre en glifo, para que cualquier persona que pasara lo leyera. Así, si un extranjero preguntaba algo, podría dirigirse a él por su nombre. Quizás era innecesario, pero en aquellos días el distintivo del nombre se usaba solamente para incrementar la cortesía. A través de los años, sin embargo, ese simple pendiente acabó siendo muy elaborado, ya que ahora se le agrega también el símbolo de la ocupación del que lo lleva. Un puño de plumas, por ejemplo, si él se dedica a ese comercio, y también indicación de su rango, si pertenece a la nobleza o a los plebeyos. También distintivos adicionales con los glifos de los nombres de sus padres, abuelos y aún los más distantes antepasados, y chucherías de oro, plata o piedras preciosas como una ostentación de su riqueza. Y para aclarar cuál es su estado civil, enmarañados listones de colores para demostrar si es soltero, casado, viudo o padre de tantos hijos. Además, otra señal de sus proezas militares, varios discos llevando los glifos de las campañas en las cuales tomó parte.
puede traer muchas más de esas chucherías colgando de su cuello hasta las rodillas. Así hasta nuestros días. Cada hombre olmeca se inclina y casi se esconde bajo la aglomeración de preciosos metales, joyas, plumas, listones, conchas y coral. Y así, ningún extranjero tiene que hacerle preguntas. Cada hombre lleva la respuesta a cualquier cosa que otro quiere saber de él o acerca de él. A pesar de esas excentricidades, no todos los olmecas son tontos que se dedican durante toda su vida a cortar la corteza de los árboles. Son también aclamados y con justicia por sus artes, antiguas y modernas, esparcidas aquí y allá, a lo largo de las tierras costeras, están las antiguas ciudades desiertas de sus antepasados, y algunas de esas reliquias que quedan son sorprendentes. Particularmente, me sentí impresionado con las tremendas estatuas talladas en basalto, ahora medio hundidas en la tierra y cubiertas de hierbas. Todo lo que se puede ver de ellas son sus cabezas. Presentan una expresión vivida de truculencia alerta, y todos sus cascos tienen una semejanza a las piezas de cuero protectoras para la cabeza de nuestros jugadores de Tlachtli, por lo que es posible que las tallas representen a los dioses que inventaron ese juego. Digo dioses y no hombres, porque cualquiera de esas cabezas, por no mencionar sus cuerpos enterrados que van más allá de toda imaginación, es tan inmensamente grande que puede caber en ella la casa de un ser humano. Hay allí también muchos frisos, columnas y cosas parecidas de piedra, incisos con figuras de hombres desnudos, algunos muy desnudos y muy machos, que parecen que están danzando, bebiendo o convulsionándose, por lo que yo presumo que los ancestros de los olmeca eran gente muy alegre. Y allí también hay figuritas de jade con detalles preciosos y soberbiamente terminadas, aunque es muy difícil distinguir las antiguas de las modernas, ya que aún quedan muchos artesanos entre los olmeca, quienes hacen trabajos increíbles en el tallado de piedras preciosas. En la tierra llamada Cupilco, en su ciudad capital Xicalaca, bellamente situada en un delgado y largo pedazo de tierra, con el océano azul pálido a un lado y con una laguna verde claro al otro lado, encontré a un artesano llamado Tuxtem, cuya especialidad era hacer peces y pájaros pequeñitos, no más grandes que la falange de un dedo, y cada una de las infinitesimales plumas y escamas de esas criaturas estaban hechas alternativamente en oro y plata. Más tarde, yo llevé algunos de sus trabajos a Tenochtitlán, y aquellos españoles que vieron y admiraron las pocas piezas que me quedaban, dijeron que ningún artesano, en ninguna parte de lo que ellos llamaban el viejo mundo, jamás había hecho nada tan maravilloso. Yo continué siguiendo la costa, que entonces me guiaba hacia el norte a lo largo de la península maya de Ulumilcuts. Ya les he descrito brevemente esa tierra monótona, mis señores, y no gastaré mis palabras para hacerlo, excepto para mencionar que en su costa del oeste recuerdo solamente un pueblo lo suficientemente grande para ser llamado pueblo, Quimpech, y en la costa del oeste otro, Chactemal. Para entonces había estado ausente de Tenochtitlán durante más de un año. Así es que, en una forma general, me encaminé a casa otra vez. Desde Chactemal me dirigí a tierra, hacia el oeste, cruzando a lo ancho de la península. Llevé conmigo bastante atoli, chocolatl y otras raciones de comida para viajar, además de cierta cantidad de agua. Como ya he dicho, es una tierra árida, con un clima maligno
y no tiene una estación de lluvia bien definida. Crucé esas tierras en lo que podía ser su mes de junio, que es el mes 18 del año maya, llamado Cumcú, trueno. No lo llamaban así porque trajera tormentas, o por lo menos una llovizna, sino porque ese mes es tan seco que las tierras de por sí secas hacen el ruido de un trueno artificial, gimiendo y crujiendo como si ellas se encogieran y se arrugaran. Quizás ese verano fue mucho más seco y caliente de lo usual, porque hice un extraño y valioso descubrimiento. Según supe después, un día llegué a un pequeño lago que parecía estar formado del cieno negro, que ya antes había encontrado en los pantanos de los Olmeca, y que había utilizado para prender los fuegos de mis campamentos. Tiré una piedra en el lago, pero ésta no se hundió. Rebotó en la superficie como si el lago hubiera sido de oti duro. Con mucho cuidado, puse un pie en su negra superficie y me encontré con que ésta sostenía perfectamente bien mi peso. Era chapopotli, un material parecido a resina dura, pero negro. Derretido, es usado para hacer que las antorchas ardan más brillantemente, para rellenar las grietas de los edificios, como un ingrediente en varias medicinas y como una pintura que no deja pasar el agua. Sin embargo, jamás había visto un lago lleno de eso. Me senté en su orilla para comer un poco, contemplando ese descubrimiento. Mientras estaba allí sentado, el calor del Cumcú, que todavía estaba haciendo que el campo retumbara y estallara alrededor de mí, hizo que de pronto se resquebrajara el chapopotli del lago. Su superficie se abrió en todas direcciones, como si hubiera estado hecha de telaraña. Después se separó en pedazos negros y dentados, que fueron arrojados a un lado, mientras que de su fondo sobresalían unas cosas largas negroparduzcas que parecían ser las ramas y los brazos de un árbol, por mucho tiempo enterrado. Me felicité a mí mismo por no haberme aventurado en el lago en el momento en que éste crujió, pues probablemente hubiera sido herido en su convulsión. Pero para cuando acabé de comer, todo estaba quieto otra vez. El lago ya no era liso. Estaba agrietado, con un revoltijo de fragmentos lustrosamente negros. Sin embargo, no parecía que fuera otra vez a agitarse, y tenía mucha curiosidad acerca de los objetos que habían sido arrojados fuera de la superficie. Así es que cautelosamente volví a aventurarme por el lago, y cuando comprobé que no me hundía, caminé con cuidado a través de los pedazos y protuberancias agrietadas, y me encontré con que esas cosas eran huesos. Aunque ya no estaban blancos, como generalmente lo están los huesos viejos, pues habían perdido su color durante el tiempo que estuvieron enterrados, estos eran de un tamaño inconcebible, y entonces recordé que una vez nuestras tierras estuvieron habitadas por gigantes. Pero aunque reconocí una costilla y un hueso de muslo allí, también me di cuenta de que no pertenecían a un gigante humano, sino a algún animal monstruoso. Lo único que puedo suponer es que mucho tiempo antes el chapopotli debió de haber estado líquido y que alguna criatura sin fijarse pisó dentro de él y fue atrapado y succionado hacia adentro. Después, a través de las gavillas de años, el líquido se solidificó a su presente consistencia. Luego encontré 2 huesos mucho más grandes que los otros. Por lo menos así lo pensé. Cada uno era tan largo como mi estatura y cilíndrico, pero en uno de sus extremos era tan ancho como mi muslo, y en su otro extremo terminaba en una punta áspera, largos porque habían crecido curvos
en forma gradual, retorciéndose en su punta en una media espiral. Como los otros, estaban de un color negro parduzco por el capopotli, en el que habían estado enterrados. Estuve meditando por algún tiempo antes de ponerme en cuclillas y rascar hasta encontrar su color natural, un blanco perla lustroso y suave. Esas cosas eran colmillos, unos colmillos inmensos, como los de un jabalí. Sin embargo, pensé para mí, que si ese animal atrapado había sido un jabalí, en verdad debió ser de la era de los gigantes. Me levanté y consideré el asunto. Había visto pendientes, nariceras y otras chucherías similares, talladas en colmillos de osos, de tiburones, de jabalís, y eran vendidos por su peso, al mismo precio del oro. Lo que me preguntaba era, ¿qué podría hacer un maestro escultor como el difunto Tlatli con un material como el de esos colmillos? Como el país estaba escasamente habitado, cosa que no era sorprendente en vista de su destemplanza, tuve que andar hasta las tierras verdes y dulces de Cupilco, antes de llegar a la aldea de una oscura tribu olmeca. Todos los hombres se dedicaban a sacar la goma de los árboles, pero entonces no era la estación de recolectar la savia. Así es que estaban sentados, sin trabajar. No necesité ofrecer demasiada paga para que 4 de los más fuertes trabajaran para mí, como cargadores, aunque casi los perdí cuando se dieron cuenta de hacia dónde nos dirigíamos. El lago Negro, me dijeron, era al mismo tiempo sagrado y pavoroso, y un lugar al que se debía evitar. Así es que tuve que aumentar el precio prometido antes de seguir adelante. Cuando llegamos allí y les mostré los colmillos, se dieron prisa en sacarlos, 2 hombres para cada colmillo. Y luego, a pesar de lo pesados que eran, corrieron alejándose lo más rápido posible. Los guié a través de Cupilco y hacia la orilla del océano a lo largo de esa franja de tierra, hacia la ciudad capital de Xicalánca, para llegar al taller del maestro Tuxtén. Él miró sorprendido y no muy complacido cuando mis cargadores se acercaron bamboleándose bajo el peso de lo que parecían ser unos troncos. «No soy tallador de madera», dijo él inmediatamente, pero yo le expliqué lo que creía que eran, cómo los había encontrado y cuán raros debían de ser. Él tocó el lugar que yo había raspado y su mano, que primero se detuvo expectante, lo acarició después, y en sus ojos surgió un brillo. Despedí a los cansados cargadores dándoles las gracias y pagándoles un poco más. Entonces le dije al artista Tuxtén que quería que él hiciera, ¿qué quería que él hiciera con mi descubrimiento? «Quiero algunas tallas para vender en Tenochtitlán. Usted puede cortar los colmillos, ajustándolos a sus conveniencias. De las partes más largas, quizás pueda hacer figuritas talladas de dioses y diosas mexica. De las piezas más chicas, quizá pueda hacer tubos para poquieti, peines, dagas ornamentales. Aún de los fragmentos más pequeñitos, puede hacer pendientes y cosas parecidas. Pero lo dejo a su gusto, maestro Tuxtén, a su juicio artístico». «De todos los materiales con que he trabajado en mi vida», dijo solemnemente, «este es único. Me proporciona una oportunidad y un desafío que seguramente nunca volveré a tener. Antes de sacar la más pequeña muestra con que experimentar, pensaré larga y profundamente qué aperos y qué sustancias debo utilizar para darles el pulido final». Hizo una pausa y luego dijo casi desafiante: «Es mejor que le diga lo siguiente. De mí y de mi trabajo
Simplemente demando lo mejor. Este no será un trabajo de un día, joven señor Ojo Amarillo, ni de un mes. Claro que no, convine. Si usted me hubiera dicho lo contrario, yo hubiera tomado los trofeos y me hubiera ido. De todas maneras, no tengo ni idea de cuándo volveré a pasar por Xicalancá, así es que tome usted todo el tiempo que requiera. Ahora, en cuanto a su paga, sin duda soy un tonto por decir esto, pero estimo que el mayor precio que se me pueda pagar es la promesa de que usted dará a conocer que las piezas fueron esculpidas por mí, y dirá mi nombre. Tonto de la cabeza, maestro Tuxtén, si bien lo digo admirando la integridad de su corazón. Ya sea que usted ponga un precio o no, esta es mi oferta. Usted tomará una 20ª parte por peso del trabajo terminado que usted hará para mí, o del material en bruto para hacerlo a su gusto. Una oferta magnífica. Él inclinó la cabeza en señal de aquiescencia. Ni aun siendo el más ambicioso de los hombres, me hubiera atrevido a pedir un pago tan extravagante. Y no tema, añadí, yo escogeré a los compradores tan cuidadosamente como usted escogerá sus aperos. Solamente serán personas capaces de comprender el valor de estas cosas, y a cada una de ellas se les dirá: esta pieza fue hecha por el maestro Tuxtén de Xicalancá. Si en la península de Ulumilcuts el tiempo había sido seco, en Cupilco era la temporada de lluvias, una temporada muy molesta para viajar en esas tierras calientes, en donde casi todo era selva desparramándose. Así es que me dirigí de nuevo hacia las playas abiertas, caminando hacia el oeste, hasta que llegué al pueblo de Coatzacoalcos, al que ustedes ahora llaman Espíritu Santo, y en donde terminan las rutas comerciales del norte al sur, a través del angosto istmo de Tehuantepec. Pensé que como ese istmo era una tierra llana, de pocos bosques y con un buen camino, podría ser una jornada fácil, aunque la lluvia me cogiera con frecuencia. Y también que al otro lado del istmo había una posada hospitalaria, en donde estaba mi adorable Chiebele de la gente nube, y en donde podría tener un agradable descanso antes de continuar hacia Tenochtitlán. Así es que de Coatzacoalcos me desvié hacia el sur. Algunas veces caminé en compañía de caravanas de posteca o con mercaderes individuales, y pasamos a muchos otros yendo en dirección contraria. Pero un día en que iba viajando solo por un camino solitario, cuando llegué a su cumbre, vi a 4 hombres sentados debajo de un árbol, al otro lado. Estaban andrajosos y parecían bestiales. Lentamente y con expectación, se levantaron cuando yo me aproximé. Recordé a los bandidos con los cuales nos habíamos encontrado antes, y puse mi mano sobre mi cuchillo de obsidiana que traía en la banda de mi taparrabo. No podía hacer otra cosa más que caminar y tener la esperanza de pasar con un simple intercambio de saludos. Sin embargo, aquellos 4 hombres no pretendieron invitarme a compartir su comida, o pedir compartir mis raciones, o siquiera hablar. Solamente cayeron sobre mí. Desperté. O desperté lo suficiente como para darme cuenta de que estaba desnudo sobre una esterilla, con una cobija abajo y otra encima de mi desnudez. Me encontraba en una choza aparentemente vacía, sin ningún otro mueble, y a oscuras, excepto por la luz del día que se filtraba a través de las hendeduras de las paredes y del tejado de paja. Un hombre de mediana edad estaba arrodillado a mi lado, y por sus primeras palabras comprendí que era un físico. El paciente vuelve en sí, dijo a alguien que estaba detrás de mí.
Temí que nunca se recobrara de ese prolongado estupor. —¿Entonces vivirá? —preguntó una voz femenina. —Bien, por lo menos puedo empezar a aplicarle el tratamiento, que no hubiera sido posible si se hubiera quedado insensible. Yo diría que él llegó apenas a tiempo con ustedes. Estaba tan mal que casi lo echamos fuera. Sin embargo, a través de la sangre y la tierra, lo reconocimos como Saa Nayasu. Ese nombre no me sonó muy bien. Por un momento y de alguna manera, yo no podía ni recordar mi nombre, pero tenía la intuición de que era un poco menos melodioso de como lo pronunció cantando esa voz de mujer. Mi cabeza me dolía atrozmente y sentía como si todo su contenido me lo hubieran sacado y en su lugar me hubieran puesto brasas al rojo vivo. Y también me dolía todo el cuerpo. Mi memoria estaba en blanco y no recordaba muchas cosas más, además de mi nombre, pero estaba lo suficientemente consciente como para saber que no me había enfermado o algo por el estilo, sino que de alguna manera había sido golpeado o herido. Deseaba preguntar dónde estaba, cómo había llegado hasta allí y quién me estaba atendiendo, pero no pude hablar. El doctor le decía a la mujer que yo no alcanzaba a ver. Quienes hayan sido los ladrones intentaron darle un golpe de muerte. Si no hubiera sido por esa pesada banda que lo protegió, ahora lo estaría. Su cuello se habría roto, o su cabeza se habría partido como una calabaza. Sin embargo, el golpe fue un choque muy fuerte para su cerebro. Eso es evidente por la gran hemorragia nasal. Y ahora que sus ojos están abiertos, observe. Una pupila está más grande que la otra. Una muchacha se inclinó por el hombro del doctor y me miró. A pesar de la triste condición en que estaba, pude darme cuenta de que su rostro era muy bello y que del pelo negro que lo enmarcaba partía desde su frente un mechón blanco hacia atrás. Tuve la vaga impresión de haberla visto antes y para mi perplejidad también parecía encontrar algo familiar con el simple hecho de mirar hacia el techo de paja. Sí, sus pupilas no son iguales, dijo la muchacha. ¿Es eso un mal síntoma? Sí, en extremo, dijo el doctor. Una indicación infalible de que algo anda mal dentro de su cabeza. Así es que, además de tratar de fortalecer y nutrir su cuerpo, de curar sus contusiones y magulladuras, debemos tener cuidado de que su cerebro esté libre de todo esfuerzo y excitación. Manténgalo caliente y sin luz, dele caldo y sus medicinas cada vez que despierte, pero por ningún motivo lo deje sentarse y trate de que no hable. De la manera más tonta, traté de decirle al físico que estaba totalmente incapacitado para hablar. Entonces, de repente, la choza se hizo más oscura, y yo tuve la desagradable sensación de ir cayendo rápidamente en las tinieblas profundas. Me dijeron más tarde que estuve así por muchos días y muchas noches, que mis periodos de conciencia eran solamente esporádicos y breves, y que entre esos periodos yacía en un estupor tan profundo que tenía muy preocupado al doctor. En mis momentos de conciencia, algunas veces solamente, recordaba cuando había estado el físico, pero siempre se encontraba allí la muchacha. Siempre estaba dejando caer sobre mis labios, con cuidado, un caldo sabroso y caliente, y una amarga poción, o lavaba con una esponja aquellas partes de mi cuerpo que podía, sin cambiarme de posición, o me ponía un ungüento que olía a flores. Su rostro era siempre el mismo, bello,
preocupado, sonriendo con ánimo hacia mí. Pero extrañamente, o por lo menos así le parecía a mi mente ofuscada, a veces tenía el mechón blanco y a veces no. Debí de haber estado entre la vida y la muerte, y debí de haber escogido entre presentarme ante los dioses o dejar eso más tarde a mi tonali. Sin embargo, llegó el día en que desperté con mi mente un poco más clara. Miré al techo y me pareció singularmente familiar. Miré a la muchacha que estaba cerca de mí. Miré su mechón blanco y me las arreglé para gruñir. Tecuantepec. Ya, dijo ella en náhuatl y luego siguió. Quema. Y sonrió. Era una sonrisa cansada, después de una vigilia de día y de noche atendiéndome. Traté de preguntar, pero ella me puso un dedo frío sobre mis labios. No hables. El doctor dijo que no debías hacerlo por un tiempo. Ella hablaba el náhuatl de forma vacilante, aunque mejor de lo que yo recordaba haberlo oído hablar anteriormente en aquella choza. Cuando estés bien, nos podrás contar todo lo que recuerdes de lo que te sucedió. Ahora yo te contaré lo poco que sabemos. Había estado limpiando un pavo en el patio de la posada una tarde, cuando una persona llegó allí tambaleándose. No venía por donde pasan las rutas comerciales que van del este al oeste, sino que se acercaba por el norte, a través de los campos vacíos que están en la ribera del río. Hubiera huido adentro de la posada y atrancado la puerta si el susto que se llevó la hubiera dejado moverse con más rapidez, y por eso pudo reconocer algo familiar en el hombre desnudo, sucio y cubierto de sangre cuajada que tenía enfrente. A pesar de haber estado casi al borde de la muerte, el instinto de conservación debió de obrar en mí para poder recordar dónde estaba la posada. Mi cara abatida parecía una máscara, y mi pecho estaba cubierto de sangre que todavía manaba de mi nariz. Tenía el resto de mi cuerpo lleno de rojos arañazos hechos por espinas, con marcas de contusiones por los golpes y las caídas. Las plantas de mis pies desnudos estaban abiertas, incrustadas de polvo y piedrecillas. Pero ella me reconoció como el benefactor de su madre y me ayudó. No me llevaron a la hostelería, porque no hubiera podido descansar apaciblemente. Para entonces era un lugar próspero y de continuo movimiento, muy favorecido por los posteca mexica como yo, que según me dijo ella, le habían ayudado a mejorar su conocimiento del náhuatl. Por lo tanto, creímos que era mejor traerte aquí a nuestra antigua casa, en donde podríamos atenderte sin ser molestado por las continuas idas y venidas de los huéspedes. Y después de todo, es tuya. Recuerda que tú se la compraste a mi madre. Ella hizo un movimiento para que yo no hablara y continuó. Supimos que te atacaron unos bandidos, pues llegaste desnudo y sin ningún bulto. De pronto me sentí alarmado al recordar algo. Con un esfuerzo ansioso, levanté mi brazo dolorido y lo dejé caer sobre mi pecho, mientras mis dedos encontraban el topacio que todavía estaba colgando de su correa, y di un gran suspiro de alivio. Aun aquellos ladrones tan rapaces debieron de pensar que era el símbolo de algún dios, y supersticiosamente se abstuvieron de robarlo. Sí, solo traías eso puesto, dijo la muchacha al ver mi movimiento. Y esa cosa pesada, que no sé qué es. Sacó por debajo de mi esterilla el pesado bultito con sus cordones y la banda que servía para sujetarlo a la frente. Ábrelo, dije, y mi voz sonó ronca después de no haber hablado en tanto tiempo. No hables, me repitió.
pero me obedeció y cuidadosamente fue desdoblando capa tras capa la tela. Al quedar al descubierto el polvo de oro, que por alguna causa se había endurecido por la transpiración, era tan brillante que casi iluminaba al interior oscuro de la cabaña, y ponía chispas doradas en sus ojos oscuros. Siempre supusimos que eras un joven rico, murmuró. Luego pensó por un instante y dijo: pero tú te preocupaste primero por el pendiente antes que el oro. No sabía si podía hacerle entender mi explicación sin palabras, pero le hice un guiño, y con otro esfuerzo alcancé el cristal, y esa vez lo llevé a mi ojo y la miré a través de él, por todo el tiempo que pude sostenerlo allí. Y entonces me quedé sin habla, aunque hubiera podido hablar, de lo bella que era, mucho más bella de lo que pensaba o recordaba, y entre otras cosas no podía recordar su nombre. El mechón claro cautivó mi ojo, pero no era necesario para cautivar el corazón. Sus largas pestañas eran como las alas del más pequeño chupamirto. Sus cejas tenían la curvatura de las alas de las gaviotas al levantar el vuelo. Sus labios se elevaban en sus junturas, también como alas desplegadas, en las que parecía atesorar una sonrisa secreta. Cuando sonreía, como inconfundiblemente lo estaba haciendo en aquellos momentos, quizá por la expresión intrigada de mi rostro, aquellas alas se profundizaban hasta convertirse en unos hoyuelos encantadores, y su rostro resplandecía más que mi oro. Si la choza hubiera estado llena de gente desgraciada, afligida por un duelo o por las almas sombrías de los sacerdotes, se hubieran sentido impelidos por su sonrisa a sonreír, a pesar de ellos mismos. Me sentí muy feliz por haber vuelto a Tecuantepec y haber encontrado a aquella muchacha, aunque habría deseado llegar saludable y fuerte, con todo el éxito de un joven poxtecatl. En lugar de eso, yacía postrado en una cama, casi sin vida y flácido. Y no era un espectáculo muy agradable de ver, cubierto como estaba, con las costras de numerosos arañazos y cortes. Me sentía muy débil todavía, como para comer por mí mismo, o tomar mis medicinas, excepto por su mano. Y si, además, no olía mal, era porque me tenía que someter a que ella me lavara todo el cuerpo. Eso no es conveniente, protesté. Una doncella no debe lavar el cuerpo desnudo de un hombre. Ella dijo con calma: ya te hemos visto desnudo antes, y debiste de haber venido desnudo a través de la mitad del istmo. Además, y en aquellos momentos su sonrisa era atormentadora, aún una doncella puede admirar el cuerpo de un hombre joven y guapo. Creo que me ruboricé en toda la extensión de mi cuerpo, pero por lo menos la debilidad me ahorró la mortificación de que uno de mis órganos estuviera impelido a responder a su contacto y quizás hacerla huir de mi presencia. No había pensado en las ventajas del matrimonio desde los sueños poco prácticos que Tzitzilini y yo habíamos compartido. Pero no necesitaba pensar mucho para decidir que nunca encontraría en ninguna otra parte, o nunca más quizá, una novia tan deseable como aquella muchacha de Tecuantepec. A pesar de que la herida de mi cabeza aún estaba en proceso de curación, mi cerebro todavía retenía en su memoria algunas de las tradiciones zapoteca, que la gente nube tenía muy pocas razones y deseos para casarse con forasteros, y si alguno de ellos lo hacía, quedaba para siempre proscrito. A pesar de ello, cuando el doctor me dijo que ya podía hablar,
Traté solamente de decir aquellas palabras que me hicieran atractivo a los ojos de la muchacha. Aunque solo era un mexicatl despreciable, y en aquellos momentos un espécimen ridículo y desdichado, hice gala de todo el encanto de que era capaz. Le di las gracias por su bondad para conmigo. La cumplimenté también por su belleza, y le dije muchas lisonjas y palabras persuasivas. Pero dentro de mis más floridos discursos, me las arreglé para mencionar la considerable fortuna que a tan temprana edad había ya amasado, y los planes que tenía para engrandecerla más. También le hice ver claramente que si se casaba conmigo no le faltaría nada. Aunque me abstuve de hablar abruptamente y aun de insinuar una proposición, hice alusiones al respecto, como: me sorprende mucho que una muchacha tan bonita como tú no se haya casado. Ella sonreía y decía algo como: ningún hombre me ha cautivado lo suficiente como para perder mi independencia. Otra vez le dije: pero seguramente eres cortejada por muchos pretendientes. Oh, sí. Desafortunadamente, los jóvenes de Huaxyacac tienen muy poco que ofrecer. Yo creo que están más interesados en tener la parte que me corresponde de la hostería que en tenerme a mí. En otra ocasión dije: debes de conocer a muchos hombres elegibles entre el constante tráfico de huéspedes de tu posada. Bien, ellos me dicen que son elegibles, pero tú sabes que la mayoría de los posteca son viejos, muy viejos para mí, y además extranjeros. Sin embargo, me hacen la corte ardientemente, aunque siempre he sospechado que tienen una esposa en casa, y no me sorprendería que tuvieran otras esposas al final de cada una de las rutas en que viajan. Yo me atreví a decir: yo no soy viejo, no tengo esposa en ninguna parte. Si alguna vez tengo una, será ella sola y para el resto de mi vida. Me miró largamente y después de cierto silencio dijo: quizá te hubieras casado con Giebele, mi madre. Repito, mi mente no estaba todavía bien del todo como debiera de estar. Hasta ese momento había olvidado por completo que me había acostado con su madre. ¡Vaya, qué vergüenza! Y en su propia presencia. Dadas las circunstancias, debió de haber pensado que era el más alá sinvergüenza, cortejando de repente a la hija de esa mujer. Solo pude murmurar con un embarazo muy grande: Giebele. Ya recuerdo, lo suficientemente mayor como para ser mi madre. A lo cual la muchacha me volvió a mirar largamente, sin decir nada, y yo pretendí quedarme dormido. Quiero reiterarles, mis señores escribanos, que mi mente había sido afectada tremendamente por el golpe recibido, y que con verdadero tormento volvía lentamente a su entendimiento. Esta es la única excusa que tengo por los desatinos que dije. El peor de todos, el más triste y que me trajo las más largas y últimas consecuencias, fue el que hice una mañana cuando le dije a la muchacha: me he estado preguntando cómo lo haces y por qué. ¿Cómo hago qué?, preguntó ella, mostrando su sonrisa. Algunos días tu pelo tiene ese mechón blanco, maravilloso en toda su longitud. Otros, como en estos momentos, no lo tienes. Involuntariamente, con un gesto femenino de sorpresa, pasó su mano a través de su rostro, que por primera vez vi desanimarse. Y por primera vez también, aquellos rincones de su boca, como alas elevadas, decayeron. Se quedó parada, y nos quedamos mirándonos el uno al otro por un buen rato. Estoy seguro de que la expresión de mi rostro era la de un sinvergüenza.
¿Cuál era la emoción que ella sentía? No puedo decirlo, pero cuando por fin habló, había un ligero temblor en su voz. Yo soy Beu Ribé, dijo ella, e hizo una pausa como si estuviera esperando que yo hiciera algún comentario. En tu lenguaje quiere decir luna que espera. E hizo otra pausa, y yo le dije de todo corazón: es un nombre muy bello, y te queda a la perfección. Evidentemente estaba esperando oír otra cosa, pues me dijo: gracias. Pero lo dijo mitad enojada y mitad dolida. Es mi hermana menor, Ciania, la que tiene un mechón blanco en su pelo. No me había dado cuenta estúpidamente de que eran dos muchachas igualmente bellas las que me atendían en días alternados. Había caído apasionadamente enamorado de lo que, en mi confusión, había tomado por una sola y bella doncella, y había sido capaz de eso solamente porque de la manera más tonta había olvidado que una vez por lo menos estuve un poco enamorado de su madre, de la madre de ambas. Si me hubiera quedado más tiempo en Tecuantepec, en mi primera visita, esa intimidad hubiera culminado en haber llegado a ser el padrastro de las muchachas. Lo más espantoso de todo fue que durante esos días de mi lenta convalecencia había estado indiscriminadamente, simultáneamente y con imparcial ardor cortejando a ambas, a ellas que hubieran podido ser mis hijastras. Deseé morir. Deseé haber muerto en los cereales del Istmo. Deseé no haber salido nunca del estupor en el que había estado por tanto tiempo. Pero lo único que pude hacer fue esquivar su mirada y no decir nada más. Beu Ribé hizo lo mismo. Siguió atendiendo a mis necesidades tan apta y tiernamente como siempre, pero conservaba su rostro alejado del mío. Y cuando no tenía otra cosa que hacer por mí, se iba sin ninguna ceremonia. En sus siguientes visitas durante aquel día, trayendo comida o medicinas, permaneció silenciosa y reservada. El siguiente día le correspondía a la hermana menor, la del mechón blanco, y yo la saludé con un «Buenos días, Ciania», sin hacer ninguna mención acerca de mi indiscreción del día anterior, pues tenía la esperanza de poder pretender que había estado bromeando y que siempre había notado la diferencia entre las dos muchachas. Pero como era lógico, ella y Beu Ribé, desde un principio, debían de haber discutido la situación. Así es que, a pesar de mis brillantes esperanzas, no la engañé más de lo que ustedes esperaban. Me miró de reojo largamente, mientras yo parloteaba, aunque su expresión parecía ser más divertida que enojada o resentida. Quizás haya sido la forma en que las muchachas acostumbraban a mirar, como atesorando una secreta sonrisa. Con verdadera pena, tengo que comunicarles que todavía no acababa de cometer desatinos o de quedar desolado por las nuevas revelaciones. De pronto, se me ocurrió preguntar: ¿es que tu madre atiende todo el tiempo la posada para que vosotras tengáis que cuidarme? Yo pensé que Gievele podría disponer de un momento para venir a... Nuestra madre murió, me interrumpió, y por un momento su rostro se nubló. ¿Qué? Exclamé. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace más de medio año, en esta casa, ya que no podía pasar su confinamiento en la hostería entre los huéspedes. ¿Confinamiento? Mientras esperaba la llegada de su bebé. Si no hubiera estado acostado, me hubiera caído. Dije débilmente: ¿tuvo un bebé? Ciania
Me miró con cierta preocupación. El físico dijo que no debías causar problemas a tu mente. Te contaré todo cuando estés más fuerte. Que los dioses me condenen en Mictlán, eructé, con mucho más vigor del que pensé que tendría. Debió de ser mi bebé, ¿no es así? Bien, dijo ella, y dejó escapar un profundo suspiro. Tú fuiste el único hombre con quien se acostó después de la muerte de mi padre. Estoy segura de que ella sabía cómo tomar las debidas precauciones, porque cuando yo nací, ella sufrió muchísimo, y el doctor la previno de que debía ser la última criatura. De ahí mi nombre. Pero, como habían pasado tantos años, debió pensar que ya no estaba en edad de concebir. De todas maneras, Ciania ya retorció sus dedos. Si ella estaba preñada por un extranjero mexicatl, y tú sabes cuáles son los sentimientos de la gente nube acerca de esas relaciones. No hubiera pedido ser atendida por un físico de los Ben Saá. Entonces, ¿ella murió por negligencia? Demandé. ¿Solamente porque la testaruda de su gente rehusó a asistirla? No lo sé. Quizás hubieran rehusado, pero ella no les preguntó. Había un joven viajero mexicatl en la posada que había estado por un mes o más. Él fue muy solícito con ella por su condición y se ganó su confianza hasta que ella le contó todas las circunstancias. Y él la comprendió con tan buen corazón como ninguna otra mujer lo hubiera hecho. Él dijo que había estudiado en una Calmecac, escuela, y que ahí había recibido clases rudimentarias en el arte de la medicina. Así es que cuando le llegara su tiempo, él estaría aquí para ayudarla. ¿Ayudarla? ¿Cómo? Si ella murió, dije, maldiciendo silenciosamente al entremetido. Ciania se encogió de hombros con resignación. Ella había sido prevenida del peligro. Fue un parto muy difícil y que llevó mucho tiempo. Tuvo una gran hemorragia y mientras el hombre trataba de contenerla, el bebé se estranguló con el cordón umbilical. ¿Los dos murieron? Sollocé. Lo siento, tú insististe en saber. Espero que no vaya a provocarte una recaída. Que me condenen Mictlán, maldije otra vez. El bebé, ¿qué fue? Un niño. Ella pensaba, si hubieran vivido. Ella decía que lo iba a llamar Saa Nayasu, como tú, pero por supuesto no hubo ceremonia de nombre. Un niño. Mi hijo, dije rechinando los dientes. Por favor, Saa, trata de tener calma, dijo ella, utilizando mi nombre por primera vez, con agradable familiaridad, y añadió compasivamente. No hay a nadie a quien culpar. No creo que ninguno de nuestros doctores lo hubiera hecho mejor de como lo hizo ese extranjero bondadoso. Como ya te dije, tuvo una gran hemorragia. Nosotras limpiamos la casa, pero todavía quedan algunos rastros indelebles. ¿Ves? Levantó la cortina que cubría la puerta, dejando pasar un rayo de luz, y me enseñó en el marco de la puerta la mancha rojiza que dejó el hombre al estampar allí su firma, la huella sangrienta de su mano. No sufrí una recaída. Continué mejorando. Mi cerebro gradualmente se fue despojando de sus telarañas, y mi cuerpo recobró su fuerza y su peso. Beurribé y Ciania continuaron cuidándome alternativamente, y ninguna de ellas dio lugar a ningún avance amoroso de mi parte. Y por supuesto tuve mucho cuidado de no mencionarles nada más que pudiera tomarse por un cortejo.
En verdad, me maravillaba de su tolerancia para atenderme en todo y prodigarme tantos cuidados, considerando que fui la causa primordial de la muerte de su madre. En cuanto a mis sueños, la esperanza de ganarme la voluntad de alguna de las muchachas y casarme con ella, aunque sincera y perversamente amaba a las dos por igual, estaba fuera de todo pensamiento. La posibilidad de que ellas alguna vez hubiesen sido mis hijastras fue solo una especulación. Sin embargo, el que yo había engendrado a su medio hermano de tan corta vida era un hecho inalterable. Llegó el día en que me sentí lo suficientemente bien como para seguir mi camino. El doctor me examinó y dijo que mis pupilas estaban normales otra vez, pero insistió en que diera un poco de tiempo a mis ojos para que éstos se fueran acostumbrando poco a poco a la plena luz del día. Y así lo hice, yendo afuera de la puerta primero y luego más lejos cada día. Beurribé sugirió que estaría más cómodo si pasaba ese tiempo de convalecencia en la posada, ya que había una habitación vacía en aquel momento. Así es que accedí, y Ciania me trajo algunas ropas de su difunto padre. Por primera vez, en no sé cuántos días, me puse un manto y un taparrabo otra vez. Las sandalias que me prestaron eran demasiado pequeñas para mí, así es que le di a Ciania un poquito de polvo de oro y fue corriendo al mercado a comprar un par de mi talla. Después, con pasos vacilantes, pues no estaba tan fuerte como había pensado, dejé aquella choza para siempre. No era difícil de ver que la posada se había convertido en un lugar favorecido por los posteca y otros viajeros. Cualquier hombre con buen sentido y buena vista se sentiría complacido en pernoctar allí, solo por tener el privilegio de estar cerca de las bellas y casi gemelas anfitrionas. Sin embargo, la hostería también ofrecía habitaciones limpias y cómodas, alimentos de buena calidad y sirvientes atentos y corteses. Las muchachas habían hecho esas mejoras deliberadamente, pero sin calcularlo conscientemente, también habían saturado el aire de todo el establecimiento con sus sonrisas y buen humor. Con suficientes sirvientes para hacer las faenas pesadas y el fregado, las muchachas tenían solo que supervisar, así es que siempre andaban vestidas de la mejor manera y para realzar el doble impacto de sus bellezas, se vestían como gemelas, siempre igual. Aunque al principio me resentí de la forma en que los huéspedes masculinos las miraban y de cómo bromeaban con ellas, después me sentí agradecido de que estuvieran tan ocupados en enamorarlas, ya que o se dieron cuenta, como yo lo hice un día, de algo mucho más sorprendente acerca de la ropa de las muchachas. ¿En dónde conseguisteis esas blusas?, pregunté a las hermanas, sin que me oyeran los otros viajeros y mercaderes. En el mercado, dijo Beurribé, pero eran todas blancas cuando las compramos. Nosotras las decoramos. La decoración consistía en un diseño que bordeaba el escote cuadrado de las blusas y el borde del dobladillo. Era de lo que nosotros llamamos diseño de cerámica, del que he escuchado decir a algunos de sus arquitectos españoles, con cierta sorpresa al verlo. El diseño de las grecas griegas, aunque no sé qué es una greca griega. Y esa decoración no estaba bordada, sino pintada en color, y el color era de un púrpura vivo y profundo. Yo pregunté, ¿dónde conseguisteis ese colorante? Ah, esto, dijo Ciania. Es bonito, ¿verdad? Entre los efectos de mi madre, encontramos un pequeño recipiente de cuero que tenía un colorante de este color. Mi padre se lo dio poco antes de que él desapareciera. Como solo había lo suficiente para teñir estas dos blusas,
No pudimos pensar qué otro uso darle. Luego me dijo vacilante y casi con desazón: ¿Tú crees que hicimos mal, Saa, al apropiárnoslo para una frivolidad? Dije: de ninguna manera. Todas las cosas bellas deberían estar reservadas solamente a las personas bellas. Pero decidme, ¿habéis lavado ya esas blusas? Las muchachas me miraron perplejas. Pues sí, varias veces. Entonces el color no se corre, ni se decolora. No, es un buen colorante, respondió Beurribé. Y entonces me dijo lo que había estado tratando de averiguar. Esto es por lo que perdimos a nuestro padre. Él fue al lugar en donde se encuentra el colorante para comprar una gran cantidad y hacer una fortuna con esto, y nunca más regresó. Dije: eso fue hace años. ¿No erais vosotras demasiado jóvenes como para recordar si vuestro padre mencionó a dónde había ido? Hacia el suroeste, a lo largo de la costa, dijo frunciendo el ceño por la concentración. Él habló de un lugar salvaje con grandes rocas, en donde el océano ruge y se estrella, en donde vive una tribu ermitaña que se llama Los Desconocidos, agregó Ciania. Oh, también mencionó, ¿recuerdas, Beu? Dijo algo acerca de caracoles. Nos prometió traernos conchas pulidas para hacernos un collar. Tratando de no parecer demasiado ansioso, pregunté: ¿podría alguna de vosotras guiarme cerca del lugar en donde creéis que él fue?